Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Doctor, le damos la bienvenida, le agradecemos su presencia. Queremos comentarles cómo va a ser la dinámica de la sesión. La idea es que el doctor nos haga favor de comentar cuál es su proyecto, su programa, y después nos ha pedido que abramos a preguntas, comentarios, etcétera, ¿no? Vamos, por supuesto, cuando estamos aquí con ustedes, el doctor Lee, está la doctora Gloria y una servidora en los lugares, y Gloria va a darle también la semblanza, y ya una vez hecho eso, le damos la palabra. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Amelie. Buenas tardes a todos y a todas. William Henry Lee Alardín. Él es egresado de la carrera de Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM y ahí obtuvo su medalla Ramiro Barrera en 1992. Realizó su trabajo de tesis de licenciatura en el Instituto de Astronomía de la UNAM bajo la supervisión del doctor Manuel Peinberg Sierra. Posteriormente obtuvo el grado de maestro y de doctor en el 95 maestro y en el 1998 su grado de doctor en física en la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, bajo la tutoría del doctor Willow S. Klusnick. En 1998 se incorporó al Instituto de Astronomía como investigador, donde hasta hoy cuenta con el nombramiento de investigador titular B de tiempo completo definitivo desde 2006. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de SNI-2 desde 1999 y cuenta con nivel 3 desde 2016. También participó en el programa de primas al desempeño académico PRIDE de la UNAM desde 1999, participa, y tiene el nivel máximo desde el 2005. Ha realizado estancias de investigación en el Centro Copérnico de Astronomía en Polonia, en la Universidad de Cambridge en Reino Unido, en el Instituto de Astrofísica de París en Francia, la Escuela Internacional de Estudios Superiores Avanzados en Italia, el Instituto de Estudios Avanzados en Estados Unidos, en la Universidad de California, Santa Cruz, Estados Unidos, en el Laboratorio de Astrofísica de Marsella en Francia, y en el Observatorio Astrofísico Smithsoniano en Estados Unidos y el Instituto Tecnológico de California también en Estados Unidos. Su trabajo de investigación es en astronomía y se ha centrado en el estudio de las últimas etapas de la vida de las estrellas, información, evolución y propiedades de remanentes estelares como agujeros negros y estrellas de neutrones. Ello le ha permitido realizar aportaciones al entendimiento de los destellos de rayos gamma cosmológicos, al estudio de las binarias de rayos X en nuestra galaxia, a los procesos de fusión de objetos compactos, a los mecanismos de generación de ondas gravitacionales y a comprender sus implicaciones para las propiedades de la materia a densidades nucleares. Una parte sustancial de su trabajo ha sido impulsar el desarrollo de infraestructura para la investigación y la instrumentación, en particular en el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, Baja California, y Sierra Negra en Puebla, en proyectos nacionales e internacionales de colaboración con Estados Unidos, Francia, Taiwán y España. A la fecha, cuenta con más de 130 artículos publicados en revistas de circulación internacional y estricto arbitraje, y más de 75 memorias de congresos que reúnen más de 10.000 citas en la literatura especializada. En más de 15 ocasiones ha sido invitado a participar los resultados de la investigación en foros internacionales y a escribir artículos de revisión y comentarios. Asimismo, como investigador en los principales proyectos financiados por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, CONACYT, la UNAM, en el Instituto para México y Estados Unidos, en la Universidad de California, y el programa de CEP CONACYT, ANUYES y POES, con Francia, y participante en proyectos financiados por la Agencia Nacional para la Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos.
En difusión y divulgación de la ciencia ha escrito e impartido más de 65 charlas y notas en medios para el público en general. Su labor docente abarca más de 50 cursos impartidos en licenciatura y posgrado, así como en escuelas de verano. Ha organizado 20 eventos académicos, entre ellos congresos, talleres y escuela para estudiantes, dirigido tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, así como supervisado también a investigadores en postdoctorado. Para los estudios de posgrado contó con una beca Fulbright de García Robles, CONACYT y de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de la UNAM. En 2009 recibió el reconocimiento y distinción de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en la categoría de investigación en ciencias exactas. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2006 y de la Unión Astronómica Internacional desde 2009. Ha participado como árbitro para las revistas más importantes de astronomía y astrofísica a nivel internacional. En la labor institucional y de servicio académico administrativo, ha sido miembro de la Comisión de Docencia del Instituto de Astronomía de 2003 a 2005, de su consejo interno como participante del Departamento de Astrofísica Teórica en las mismas fechas, como miembro del Comité Académico de Supercómputo en la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, secretario académico del Instituto de Astronomía, miembro de la Comisión Dictaminadora del Centro de Radioastronomía y Astrofísica, secretario de la Academia Mexicana de Ciencias, y la Junta de Gobierno de la UNAM lo designó en 2 ocasiones, 2010 y 2014, como director del Instituto de Astronomía de la UNAM. Ha sido miembro del Comité de Seguimiento del Gran Telescopio de Canarias y de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra. Desde diciembre de 2015, miembro como coordinador de la investigación científica de la UNAM y presidió el Consejo Técnico de la Investigación Científica. Miembro de la Junta de Gobierno de Banff International Research Station y presidente del Consejo Directivo del Centro de Cambio Global y Sustentabilidad desde 2016. Él es el doctor William Lee Alardín. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí y por su tiempo. Quisiera hacer un resumen de los puntos que me parecen más relevantes del programa de trabajo que le presenté a la Junta de Gobierno en este proceso en el que estamos para la designación de la persona titular de la Rectoría, y después abrirlo a sus comentarios y preguntas, sugerencias, críticas, etcétera. Me gustaría tener un diálogo con ustedes, no hablar durante una hora más de escucharles. Entonces hay un par de puntos, 3 puntos iniciales que me parecen importantes de contexto para pensar en cuál debe ser la acción de la universidad para cumplir con su misión en la sociedad de México. El primero es un asunto de nuestra trayectoria y nuestra historia, de por qué estamos estructurados como estamos y por qué funcionamos como funcionamos. La universidad ahorita está distribuida en diferentes subsistemas. Tenemos un subsistema de facultades y escuelas, al cual pertenece esta facultad, que depende de la Secretaría General, un subsistema de investigación científica, que es el que me toca coordinar a mí, un subsistema de humanidades y ciencias sociales, y una coordinación de difusión cultural. Alrededor de eso todo un aparato administrativo. Esta no es la estructura que hemos tenido siempre, es la que tenemos ahorita, y en el caso de las facultades y escuelas, muchas de ellas pues tienen una historia y una trayectoria y una vida propia que antecede por mucho a la estructura actual, ¿no? Y ha funcionado bajo una estructura de consejos técnicos hasta ahora. No es el caso de los sistemas de investigación científica y de humanidades, que si bien tienen algunas entidades, un puñado de ellas que también son más antiguas que ese propio subsistema, básicamente esos 2 grupos de entidades sí han crecido
al amparo de la estructura actual, como subsistemas y con su propio consejo técnico, que es la salud. Y es una distinción importante para la planeación y para la estructura con la que funcionamos hoy, entonces para tener en cuenta. Los siguientes dos puntos tienen que ver con conceptos básicos para nuestro funcionamiento. El primero de ellos es la autonomía de la universidad, sin la cual no podríamos hacer lo que hacemos, ni desarrollar las iniciativas académicas de todo tipo, de formación de recursos humanos, de docencia, de investigación y difusión de la cultura, como las hacemos. La autonomía para mí es una cuestión bastante práctica, que nos permite gobernarnos de una manera democrática, colegiada, indirecta y transparente hacia la sociedad, y que constantemente tenemos que estar usando para definir programas académicos y la creación de sedes, de carreras, de programas de posgrado, de lo que ustedes quieran, de descentralización, etcétera, que nos da ese marco, que no es algo rígido, sino al contrario, en su uso y en su desarrollo lo vamos entendiendo y vamos aprendiendo a usarlo para modificar nuestras normas y nuestra legislación y cumplir mejor con nuestra visión, pero sí es un principio básico, fundacional de la universidad que hay que cuidar. Y el segundo es un ingrediente más de comportamiento y de hacer comunidad alrededor de ética, integridad académica y principios de convivencia, de respeto, de pluralidad y de diversidad y de no violencia que tenemos que tener para todo el funcionamiento de la universidad, que tenemos que transmitir como un ejemplo tanto a la comunidad estudiantil como a la comunidad académica constantemente, siempre, y que quienes pasan por la universidad como estudiantes, pues se llevan a donde vayan en la vida después, ya sea que pasaron 3 o 10 años en la universidad, y también idealmente lo usan y lo ejercen y se lo apropian como un valor en su carrera y en su trayectoria de vida. Pero eso también requiere de algunas acciones nuestras como universidad constantemente. Entonces, dados estos dos ingredientes, hay una cierta lista de temas que me parecen indispensables para articular el quehacer de la universidad, y así conforme el programa de trabajo. El primero es la comunidad, que es lo más valioso que hay en la universidad y lo más difícil de construir. Es mucho más fácil construir un auditorio o un edificio que construir una comunidad con ciertos valores y cierta incidencia y ciertas prácticas. Y esa comunidad a su vez tiene 3 componentes básicamente: la comunidad estudiantil, que es la más numerosa, tenemos prácticamente 380.000 estudiantes hoy en día. Es una comunidad que en general y en su mayoría pues pasa un cierto número de años en la universidad que están limitados, pueden ser 3, pueden llegar a ser hasta 10 o algo así, si se van de todo el trayecto desde un bachillerato hasta un posgrado, pero finalmente transita por la universidad, que la mantiene con mucha vida y que requiere en este momento de atenciones particulares, que si quieren no encontramos a ellas, por su magnitud, por su distribución, por sus necesidades, por los efectos de la pandemia y la recuperación y por los presupuestos. El segundo grupo de comunidad es la comunidad académica, que es la de largo plazo en la universidad y que también tiene diferentes componentes en sus nombramientos. Hay profesorado, hay personal de investigación, hay personal técnico, hay nombramientos de tiempo completo, nombramientos de asignatura, y cada uno de ellos ha ido evolucionando y tiene diferentes tamaños y necesidades y requerimientos para su desarrollo personal y profesional en lo individual y en lo colectivo que hay que atender. Y la tercera componente es la comunidad administrativa, que es la que permite que todo el andamiaje funcione logísticamente y podamos operar. Y que también, por supuesto, tiene sus diferentes métodos de contratación, el personal de confianza, el personal de base, etc. Y que también necesita de diversas herramientas y articulaciones para funcionar correctamente. El segundo bloque después de la comunidad es el de la infraestructura y los recursos, y aquí entiendo absolutamente todo lo que tiene que ver con espacios como los edificios de la facultad, un auditorio, aulas, talleres, laboratorios, los equipos que están dentro, tanto para la docencia como para la difusión de la cultura y la investigación, que tienen que ser renovados periódicamente en plazos variables, dependiendo de lo que uno adquirió, pero que tienen una cierta vida útil, pues típicamente menor que los edificios en los que están insertos.
Entonces, espacios, equipos y el recurso corriente del año para hacer funcionar todo eso, ¿no? Que básicamente viene en un 90% del subsidio federal, el presupuesto de egresos de la federación, y el otro 10% lo genera la universidad de diferentes maneras. El tercer ingrediente, después de la comunidad de la infraestructura y los recursos, son las iniciativas académicas que desarrolla la comunidad. Planes de estudio, proyectos académicos, proyectos de enseñanza, proyectos de investigación, que al amparo justamente de la autonomía decidimos desarrollar. Y en este caso me parece relevante notar una serie de cosas. La primera es que tienen que ser iniciativas de la comunidad de manera orgánica, que tienen que ser evaluadas por pares para determinar si son viables, si son pertinentes, si son relevantes, si son factibles en términos presupuestales y prácticos de lo que ya tenemos como infraestructura y personal, y que me parece que tenemos que desarrollar en un esquema de planeación más de largo plazo de lo que hacemos ahora y más de forma colectiva y multidisciplinaria de lo que hacemos ahora. Eso es un énfasis importante que quisiera hacer y podemos discutir si quieren. Y alrededor de todo esto hay un eje que normalmente llamamos de vinculación, si quieren, puede tener varias excepciones, pero que tiene que ver con cómo nos relacionamos con la sociedad. Porque la autonomía no es una isla de un archipiélago que nos permite estar aislados completamente al margen de todo lo que sucede alrededor nuestro. Al contrario, tenemos una responsabilidad con la sociedad muy importante de incidir, de proponer políticas públicas, de educar, de hacer investigación relevante y que también tenga aplicaciones, aunque hay toda una serie de conocimientos que simplemente vale la pena buscar por sí mismos, por el valor del conocimiento que tienen, de servicios, de contratos, de prestaciones, en fin, toda una serie de ofertas tecnológicas y de otro tipo hacia la sociedad, que también a su vez nos pueden no solo dar proyección, impacto e incidencia, sino generar recursos para nuestro propio funcionamiento y que debemos explorar a mayor detalle. Entonces, todo esto en un contexto donde el crecimiento de la universidad en los últimos 20, 25 años ha sido muy, muy importante, tanto en matrícula, hemos aumentado la matrícula básicamente por un 50%, más o menos desde el año 2000, como en oferta académica, tenemos hoy en día más de 130 licenciaturas, siendo que hace 25 años teníamos como la mitad. De distribución geográfica, donde hemos tenido una descentralización que ha tenido varias olas, ¿no? La primera fue esencialmente después de la mudanza aquí al campus del sur de la Ciudad de México, la creación de la CENEP, hoy FES, en la zona metropolitana, la creación del CCH, tenemos el CCH ILES con una zona preparatoria distribuida en la zona metropolitana de la Ciudad de México, después de una descentralización en buena medida del subsistema de investigación científica, que hoy tiene la tercera parte de sus entidades y personal fuera de la Ciudad de México, y finalmente la última ola, que ha sido la de las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores, que empezó con León hace unos 12 años y que se ha extendido también a los campi de Morelia, Juriquilla, Mérida, y ahora con una iniciativa en Oaxaca también. Entonces, todo este crecimiento pues, se dio y se ha dado en un contexto de cierto aumento presupuestal, que en los últimos años es muy distinto. Entonces, me parece que hay que hacer una reflexión muy importante sobre cómo y cuánto y en qué modalidades queremos y podemos crecer, de qué tenemos que hacer para cumplir con la promesa, si quieren verlo así, de lo que hemos ofrecido, de lo que ofrecemos como Universidad Nacional a quienes ingresan aquí a estudiar o a trabajar, y con una visión de largo plazo en el contexto de modificaciones muy fuertes al entorno económico, social, demográfico, tecnológico en México y en el mundo, y de impactos climáticos y de necesidades para la sociedad, que van a ser determinantes dentro de 20, 30 años o menos, y para las cuales tenemos que tomar decisiones ahorita que acoplen bien con ese contexto externo, para que tengamos un mayor impacto y una mayor incidencia y una utilidad importante para la sociedad en todos los aspectos que nos tocan fundamentales de la misión, que es otra vez formar personas, hacer investigación y difundir la cultura.
Entonces hay varias cuestiones prácticas que si quieren podemos discutir ahorita de manera más amplia, pero ese es el contexto general del programa de trabajo que presentó y para el cual se requiere una articulación y una discusión y asumir ciertas condiciones y acciones por parte de toda la universidad, porque trascienden una sola administración de la rectoría o de cualquier entidad, que son de 4 o 8 años, si así lo determinan las autoridades, pero no de 20, pero tenemos que tomar decisiones que sí van a tener efectos en plazos más largos. Entonces por eso me parece importante la discusión. Entonces yo me detendría aquí y lo abriría a sus comentarios y preguntas con ayuda de nuestras colegas consejeras para ir tomando, si les parece, 3 preguntas de 3 en 3 y voy contestando hasta que sea la hora de la comida. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Claudio Ortiz. Quería, ya entrar en esas cuestiones prácticas que mencionaba. Quería saber cuáles podrían ser algunas de las iniciativas o ideas para poder reforzar la parte de la comunidad que consideren que es la parte más importante. Buenas tardes, yo soy estudiante y como estudiante pues me gustaría cómo podría ser para que la UNAM, Daniel García Cardona, ¿cómo podría hacerle para que la UNAM pues recupere, por así decir, su nivel? Porque al pasar de los años, más que subir su nivel, se ha quedado estancada e incluso otras universidades como el Tecnológico de Monterrey y así han superado a la universidad. Entonces me gustaría saber qué propone para que la UNAM no solamente pues recupere su nivel, sino que se posicione entre las mejores del mundo como lo hizo originalmente. Gracias. Gracias, buena tarde, Gabriel Mosqueira. Doctor, me parece muy interesante que comente este aspecto de la visión de largo plazo. Yo he tenido oportunidad de trabajar en el gobierno y uno de los grandes problemas que tiene es justamente las transiciones transaccionales, ¿no? Que todo se reinventa. Muchas veces en la parte técnica se lo atribuimos a la política, ¿no? Decimos que la política vive de eso, de reinventarse. Creo que la universidad, pensando la política en otros términos, podría construir elementos como de visión de largo plazo. Ignoro realmente si existen, un poco la pregunta es cuáles existen o qué pensaría para llevar a cabo esto. Me parece muy valioso. Gracias. Gracias. Bueno, entonces la primera tiene que ver con reforzar comunidad y es un tema sin duda complejo y hay muchas aristas para que me parece que tenemos que trabajar para reforzar esta comunidad. Entonces, un aspecto esencial es un respeto a la diversidad y la búsqueda de la escucha siempre de los demás. Entonces, eso también requiere de una presencia en las instalaciones, que también es algo que perdimos un poco durante la pandemia, porque la interacción pues no se puede sustituir, la interacción espontánea y la confianza que eso genera no se puede sustituir programándola por Zoom, ¿no? Ni entre personal académico, ni entre estudiantes, ni entre estudiantes y personal académico y administrativo. Entonces hay un tema, digamos, de presencialidad en las instalaciones que me parece muy importante. Hay otro eje que tiene que ver con el involucramiento de todo el personal académico en las labores docentes, sin importar el nivel. Esto tiene varias cuestiones prácticas y también a la inversa un reconocimiento de la labor de investigación por el personal que se dedica más tradicionalmente a la docencia, va en los dos sentidos. Entonces, un ejemplo de esto es, me parece, un involucramiento mayor del personal de investigación, que es el sector que conozco mejor de donde yo vengo, en la docencia en facultades e incluso en el bachillerato. Eso también genera comunidad. Escuchamos expresiones, me ha tocado escuchar expresiones recurrentes de planteles fuera de Ciudad Universitaria del tipo allá en la UNAM. Digo, ¿cómo allá en la UNAM? Pues esto también es la UNAM, ¿no? Pero eso requiere de una interacción y de un diálogo y de sentirse parte de eso. Y si estamos atomizados, pues ese sentimiento se puede perder. Hay mucha investigación cada vez más que se realiza en facultades. Entonces reconocer eso y ligarlo a la labor que se hace en los institutos para complementarla también es hacer comunidad.
Un poco por eso mi comentario inicial del origen histórico de los subsistemas que tenemos, y ahí viene mi comentario. O sea, tenemos una diferenciación por subsistemas que me parece que ha inhibido ciertas conversaciones y ciertos diálogos. Creo que tenemos que trabajar para más articulación, tener más articulación transversal en lo horizontal entre subsistemas. Una parte muy importante de esto tiene que ver con la atención a la comunidad estudiantil más joven en el bachillerato y en la Escuela Nacional Preparatoria, en el CCH y en la escuela. Es más de 100.000 estudiantes que tenemos en el CCH y la prepa, distribuidos en los distintos planteles en la zona metropolitana de la Ciudad de México, con necesidades muy particulares por la edad de los planteles, por la edad de quienes están ahí, que son los más jóvenes que pasaron la etapa anterior en la pandemia en una situación más complicada, porque están desarrollando vocaciones, habilidades sociales para interactuar, encontrando qué es lo que quieren hacer, que requieren de una atención muy cercana, yo diría, sobre todo en los próximos años, en ese tránsito para llegar a la universidad. Ese conjunto de estudiantes representa como el 60% del ingreso de nuestras propias licenciaturas. El otro 40% es el concurso de selección. Entonces, mal haríamos en no atender nuestro propio bachillerato para tratar de que se sientan y sean parte de la universidad, porque lo van a hacer cada vez más en los próximos años. Tiene que ver también con revisar todas las acciones que hemos tomado, en particular alrededor de los temas de violencia de género, pero no nada más de violencia de género. Digo, las estructuras que hemos dedicado en los últimos años, la Coordinación para la Igualdad de Género tiene casi 4 años, se reestructuró la Defensoría de Derechos Universitarios, se hicieron adecuaciones a varios artículos y varios reglamentos, y después de varios años de funcionamiento creo que vale la pena revisarlos para ver qué está bien, qué faltó, qué tal vez no es tan necesario, y hacer una adecuación más completa, y también para incluir otros temas comunitarios de trato y de convivencia que pueden ser inadecuados, pero que no necesariamente son temas de género. Hay otros, ¿no? Y que no sean de género no los convierte en un asunto administrativo inmediatamente. Hay otros tipos de cuestiones que hay que atender. Y fomentar la participación del personal en nuestro gobierno y en las decisiones, en la toma de decisiones en los consejos, eso también es hacer comunidad. Entonces es un poco eso, o sea, hay cuestiones académicas, cuestiones de relaciones personales y cuestiones de fomento al cuidado de la comunidad estudiantil sobre todo, para tener un concepto de bien común colectivo que nos permita enfrentar ciertas cuestiones. Podríamos hacer, me parece, esto también lo incluyo en mi plan, alrededor de estas interacciones mayores entre estudiantes de diferentes niveles y la docencia y la investigación, realizar más escuelas y talleres. Para las etapas de transición se hacen muchas escuelas y talleres temáticos en distintas entidades, por ejemplo, para estudiantes de fin de licenciatura e inicio de posgrado. Me parece que hay menos en el otro cambio de fin de bachillerato e inicio de licenciatura para desarrollar vocaciones. Entonces no quiere decir que va a haber una instancia en la rectoría que va a organizar estas escuelas, pero sí que dé un seguimiento y un fomento a que se realicen a nivel local. Hay muchas cuestiones que creo que se resuelven precisamente en lo local, porque son las comunidades que tienen las que tienen la información de qué es lo que hace falta en ese momento para su propio desarrollo. A la pregunta de Daniel, ¿verdad? García, para recuperar los niveles. Bueno, esto tiene que ver en parte con cómo hemos crecido. Ya no sé dónde, ahí está. En los últimos poquitos años el crecimiento de la matrícula ha sido sobre todo en la educación a distancia, pero en los últimos 25 ha sido básicamente en lo presencial. Pasamos de 200 y pico mil estudiantes a 370 y tantos mil, ¿no? Y si lo correlacionas con el presupuesto, pues la inversión por estudiante ha disminuido. Entonces ahí está parte de la razón, ¿no? También hay un asunto de distribución de nombramientos de profesorado per cápita en ciertas comunidades estudiantiles, que no es uniforme. Digamos, en las últimas semanas les estaba contando a las colegas algunos de los recorridos en otras entidades,
y siempre le pregunto a los titulares cuál es su matrícula y cuál es su per cápita de tiempos completos y de asignaturas, y la variación es muy considerable. Entonces ahí también hay un tema. Hemos crecido en distribución geográfica y en instalaciones tanto para la investigación como para la docencia, pero si eso no va acompañado de un soporte presupuestal suficiente, algo termina por sufrir. La matrícula de las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores sigue siendo muy pequeña, no llegan juntas a 5,000 me parece, y tienen instalaciones donde todavía pueden aceptar más estudiantes, y se entiende, ¿no? Son relativamente recientes, están todavía consolidados, etc. Y hay que cumplir con lo que prometimos en esos estados, pero creo que también hay que cumplir con lo que prometimos hace 20, 30 y 50 años en otras instalaciones para esa comunidad estudiantil. Entonces me parece que el modelo de crecimiento de los últimos 25 años para los próximos 20, yo no pensaría que debe ser el mismo. Y creo que ahí estaría parte de la respuesta a tu pregunta. Vamos a consolidar lo que tenemos y recuperar toda una serie de acciones y de enfoques para asegurarnos que podemos cumplir y entregar lo que dijimos que íbamos a hacer y luego hacemos otra cosa, ¿no? Y creo que esto es normal. O sea, hay momentos en las instituciones y en su crecimiento donde hay eventos más rápidos de crecimiento y luego de consolidación y luego tal vez vendrán otros, ¿no? Pero no podemos seguir creciendo al mismo ritmo de los últimos 20 años en condiciones presupuestales que son completamente distintas. Eso me queda claro. Entonces hay que planear cómo lo queremos hacer. Y creo que esto, si lo hacemos con cuidado, se verá reflejado, ojalá que más rápido que tarde, en una consolidación académica de lo que podemos ofrecer como organizaciones. Este tema de la planeación de largo plazo, entonces, que es lo que preguntaba Gabriel Mosquera, cuando hacemos una designación de autoridad en una facultad, en un instituto o en la propia rectoría, se tiene que presentar un plan de desarrollo, ¿no? Y ese plan está acotado a la gestión para la cual uno fue nombrado, 4 años. Y bueno, está bien, tiene su finalidad, sí hay que poner objetivos en los plazos que uno tiene para hacer ciertas cosas. Pero esa no es la planeación de largo plazo. La evolución de las comunidades académicas no es en 4 años, es en 10 por lo menos, 20. Ese horizonte de planeación no lo tenemos tan desarrollado. Hay entidades que sí lo hacen de motu propio y de forma casuística, ¿no? Deciden, queremos hacer un ejercicio de planeación. A mí me tocó en el Instituto de Astronomía, cuando el entonces director, por allá en 2006 o algo así, quiso organizar un ejercicio de planeación y fue súper interesante. Se hicieron comisiones, en fin, para tratar varios temas que discutimos entre toda la comunidad, pero no se hizo por una instrucción externa al instituto, se hizo porque el director tuvo la iniciativa de hacerlo. Y se hacen ejercicios así en diferentes entidades, pero no de forma más planeada, y creo que eso sí nos hace falta. Ahora, tenemos ciertos cuerpos colegiados donde la legislación ya dice que tenemos que hacer esta planeación, que son los consejos académicos de área, que son transversales. Entonces, esta parte a través de los subsistemas, me refiero. Y este es el ingrediente que me parece importante para poder hacer este aprovechamiento. Parte del crecimiento también ha derivado en que tenemos algunas duplicidades y no somos necesariamente tan eficientes como podríamos ser, desde la asignación de cursos hasta el diseño de programas de estudio y ya en la planeación a futuro para el reporte académico. Entonces, los consejos académicos de área están divididos en ciencias sociales, en el bachillerato, en el posgrado, física, matemáticas, etc., químico-biológicas. Y ahí confluyen de todos los subsistemas, de humanidades, de facultades de escuelas, de investigación científica. Entonces, ese es un foro que creo que podemos aprovechar mejor para ser parte de esta planeación. No sé si toda, ahorita no puedo decir si toda, pero una parte de la discusión yo creo que sí se puede llevar a cabo ahí. Tiene algunos aspectos prácticos que tal vez habría que revisar, porque hay entidades que por ser más unidisciplinarias, si quieren, que otras, nada más están en un consejo académico de área, o en 2, pero hay unas que están en todos, ¿no? Las FES, que son multidisciplinarias, pues les toca a todos. Entonces la tarea para la dirección de esa facultad es más compleja que para lo que le toca
tocaba la dirección de astronomía, estaba yo tocando, que es uno, que es el CAFMI, el físico-matemáticas y las ingenierías, y para de contar, ¿no? Entonces, si hay que hacer algunos cuerpos ad hoc para ser parte de esta planeación, pues los hacemos, pero creo que podemos aprovechar los que ya existen y que se supone que son para eso en este plazo. Esto creo que tiene que estar acoplado a la oferta académica de programas, ¿no? En estas 130 y tantas licenciaturas que tenemos, creo que tenemos que revisar con mucho cuidado cuál es la perspectiva de salida de alguien que cursa ese programa después, para 20 años después, ¿no? Y si no, convendría hacer una revisión de lo que tenemos y una optimización, tanto en diferentes campi, como dentro de algunas instalaciones y campi, como entre carreras. Cuando yo estudié en la Facultad de Ciencias, y hay muchas facultades que son así porque comparten un montón de carreras, pues llevábamos un tronco común de todas las matemáticas, conjuntamente actuaría física y matemáticas. Los 2 primeros años básicamente estabas conviviendo entre 3 carreras, ¿no? Y eso creo que tiene muchas ventajas, logísticas por supuesto, y de eficiencia para el funcionamiento de la facultad, como de interacción del grupo, porque las preguntas, las discusiones y la enseñanza de quien está frente al pizarrón y el aprendizaje del grupo es distinto si las preguntas vienen de un entorno más diverso que si está dándole clase a pura gente de física, o pura gente de actualidad, o pura gente de matemáticas. Entonces creo que ahí se enriquece más la discusión. Y es algo que nos puede ayudar también a ser más eficientes administrativamente y más flexibles en la currícula que puede cursar la comunidad estudiantil. Quieres hacer arquitectura, pero igual quieres aprender de otra cosa en la facultad de enfrente, y que eso se facilite, ¿no? Que no necesariamente lo facilitamos en el funcionamiento administrativo. Entonces tiene que ver un poco con eso. Hay instancias dentro de la universidad que nos pueden ayudar a hacer esa prevención, y hay otras que tendríamos que pedir asesoría de fuera, especializada, ¿no? A un funcionamiento, digamos, de una comunidad enorme que requiere una gestión complicada. Si hay que hacerlo con alguna cierta asesoría externa, pues lo podemos hacer. Tenemos un auditor externo para las cuestiones financieras, podemos hacer una prevención externa. Pero muchas herramientas las tenemos adentro de la universidad. Hace poquito, el Instituto de Neurobiología hizo una evaluación de su propio funcionamiento, bueno, está en curso, todavía no terminan, y el Centro de Ciencias de la Complejidad les ayudó muchísimo a hacer el análisis bibliométrico de lo que hacen, que es una parte importante porque si yo les pregunto a ustedes qué es la Facultad de Arquitectura aquí, vamos a tener como 50 respuestas distintas. Y está bien, ¿no? Cada quien tiene una idea de lo que hace y lo que es la facultad y de qué es lo más importante que hace y de cuál es la relevancia de los proyectos. Pero eso no necesariamente coincide el mapa mental que cada quien tiene en la cabeza con la producción académica de la facultad en los últimos 10 años. Porque algunas cosas que nos imaginamos son las que queremos hacer, no las que hemos hecho. En fin, hay de todo. Entonces, un primer análisis es importante para decir, ok, sin importar lo que cada quien tiene en la cabeza sobre su propia facultad o sobre la universidad, una comparación de los datos de lo que se hace en la facultad para que todo el mundo tenga el mismo punto de partida de la discusión, creo que es útil. Luego ya de ahí se pueden construir otras cosas, ¿no? Entonces, lo veo un poco así. Y esto obviamente toma tiempo y los análisis van a tener impactos que requieren decisiones que van a tener efecto no en el año que entra, sino dentro de más de 5 años. Y por eso creo que la discusión colectiva es importante para que tengamos eso presente y sepamos que algunas cosas pues, van a verse después, no ahorita, pero que se asuma que si requieren cierta continuidad de acciones para que se vean esos resultados, ¿no? Luego tomas la diferencia. Muchas gracias por estar aquí, doctor Lee. Soy Ronald Bolaños, responsable del Laboratorio de Tecnología Aplicada, que tiene otro nombre, pero pues es más fácil de entender. Nos habíamos conocido cuando las válvulas COVID, en su momento de impresión 3D con Facultad de Ciencias y demás, y bueno, pues hemos visto que su forma de organizar, de ordenar las cosas es muy ágil, muy pulcra. Posiblemente también viene su formación como físico. Y bueno, pues hay varias cuestiones que yo tengo en mente que me gustaría que mejoraran y que se superaran en la universidad. Y una que seguramente es
tal vez la principal preocupación de toda la comunidad es el tema de la seguridad, ¿no? Que es bastante complejo de resolver, yo lo entiendo. Y que pues, en el caso de muchas canchas y de muchos lugares los hemos visto que acaban siendo bardeados, y esa es la forma de solucionarlo, y creo que es una forma rápida, pero no es una forma adecuada a largo plazo, ¿no? Más que unir, divide, y es, a lo mejor hay 1 o 2 casos delictivos y separa a miles de personas, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas. Otro que las personas nos vamos a sentir seguros dentro del campus, seamos del género que sea. Y lo que sí he notado, y eso lo agradezco mucho, es la presencia continua de los vehículos de la GAPSU, que están los fines de semana, que están a medianoche, a la 1 de la mañana, lo puedo decir de primera mano. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el tema de movilidad, creo que en el campus tenemos que mejorarlo. Vemos estas guerras diarias, ¿no? entre los conos azules y que la gente se quiere estacionar, ¿no? Enfrente de los colegios académicos de área, se da diario, por filosofía y letras, etcétera, que las banquetas están reservadas para los postes, ¿no? En Insurgentes está clarísimo que es así, cuando debe ser peatonal, ¿no? Un sistema de movilidad eléctrica que estoy seguro que como físico y astrofísico o astrónomo sería ampliamente deseable. Y por ejemplo la queja de que ¿por qué las bicis terminan a las 4 de la tarde? Si es un tema sindical, lo podemos superar. O sea, tenemos muchísimos alumnos que están más allá de las 4 de la tarde y que también desean tener posibilidades de movilidad instrumentadas ad hoc, ¿no? Entre otras tantas cosas que hay de movilidad, ¿no? Un peatonal vehicular, con otras formas limpias, etcétera. Hay otros temas, uno en particular que a mí en lo personal tiene que ver conmigo, ¿no? En el caso de la asignación de técnicos académicos, es deseable que nuestro laboratorio, que ya tiene varios equipos y que ha ido creciendo con los años, pudiera tener técnicos académicos para que nosotros podamos desdoblar la capacidad que ya tenemos instalada y podernos acercar pues con una mayor incidencia ante la comunidad, ¿no? Y bueno, pues el comentario es el de siempre, ¿no? Es que es muy difícil que haya nuevo personal, etcétera, y esto se ha dado pues históricamente, pero pues la idea me parece es ahora superar la historia y hacer cambios, ¿no? Entonces no sé si a lo mejor la solicitud está mal o si más bien hay posibilidades de que esto se pueda desdoblar, y creo que esto va de la mano también con la generación de recursos extraordinarios, porque mal que bien hay un presupuesto que está limitado, aunque se va incrementando conforme pues no sé si al IPC propiamente, pero sí supera la inflación que tenemos anualmente, aunque los incrementos de los salarios al personal no tienen efecto. Entonces yo asumo que el diferencial es porque se está invirtiendo en infraestructura, por ejemplo. Lo asumo, no sé si sea cierto, pero bueno, me imagino que también la sociedad nos exige que generemos más recursos extraordinarios y así poder solventar los problemas que tenemos. Entonces me gustaría ver, por último, que ya vi, ¿cuál será la diferencia sustantiva que podríamos ver nosotros entre un antes y un después con el rector Lee Alardi en caso de asumir el cargo? Gracias. Sí, tenemos todavía oportunidad con las 16 que hizo Roma, aparte. Es muy precisa. De la gestión que ahorita actualmente está con el doctor Grau, ¿qué programas continuaría? Que creo que han sido dignos de continuar, fomentar. Esa sería mi pregunta. Soy Susana Ezeta. Hola, doctor Johanna Lozoya, del Centro de Investigaciones de la Facultad. Mi pregunta tiene que ver con el tema de investigación en los próximos años. Primero me gustaría saber qué porcentaje del ingreso de la UNAM está hoy por hoy
siendo adjudicada al ámbito de la investigación. Y lo segundo sería si podríamos esperar en esta nueva gestión que se agilice por lo pronto una planificación que tenga dos aspectos. Primero, que se tome en serio la transferencia de conocimiento más allá de la docencia, implementando cambios en la legislación universitaria para poder tener transferencia con la industria, con la empresa, con otros sectores. Y segundo, si realmente de alguna manera se va a fortalecer la investigación, porque está siendo uno de los campos más dejados, no solo en la universidad, también en el país, pero la universidad lleva bastante tiempo, se priva la docencia, pero más en la investigación. Entonces, me gustaría saber en su panorama, y más viniendo del mundo de la investigación, qué vamos a ver distinto y de qué manera se va o no a fortalecer esta línea. Gracias. Bueno, a ver, las primeras. El tema de seguridad, yo coincido, la manera, a ver, digamos, hay una situación muy complicada de seguridad en el país, en general, la verdad no nos podemos abstraer. Yo sí estoy convencido que apropiarnos de los espacios públicos es la mejor manera de hacerlos seguros, en lugar de poner murallas cerradas por todos lados. Porque eso nada más efectivamente nos separa y siempre deja una tierra de nadie entre las barras, que ahí es donde van a riesgos. Tiene sus particularidades cada uno de los campi, ¿no? Este es un campo súper abierto y en general la circulación de la ciudad por el campus es gigantesca. Y luego tenemos planteles más, digamos, bardeados, autocontenidos, los planteles de CCH, de la Escuela Nacional Preparatoria, y campiforáneos, que están más cerrados. Todos ellos requieren de una articulación muy cercana con las autoridades locales para el trabajo de seguridad. Se tiene a través de la Secretaría, aquí básicamente con la Delegación de Huracán, con la Cañada de Huracán y con la Ciudad de México. En los planteles de la zona metropolitana tienen una línea directa, básicamente las direcciones de planteles con las alcaldías o con autoridades más altas del gobierno del Estado de México, donde muchos de ellos están. Y eso, pues hay que estar seguros que esté siempre abierto. Y si por cualquier cosa no funciona a nivel local o se cierra el canal, pues hay que tener desde la rectoría, por supuesto, para que ese canal esté. Y tener los acercamientos con la jefatura del gobierno de la ciudad, con la gobernatura del Estado de México, que acaba de cambiar. Que tengo muy presente además porque yo vivo en el Estado de México. Y una articulación muy cercana para desarmar cuestiones. Vemos muchos problemas, vemos menos lo que se desarticuló antes de que se convirtiera en un problema. Creo que la Secretaría de Atención a la Comunidad ha hecho un trabajo muy cuidadoso en los últimos años para prevenir antes de que sucedan cosas. Pero bueno, esto es trabajo continuo que no se puede dejar porque la entropía es tremenda y no perdona nada y hay que estar encima. Está ligado al tema de movilidad al interior de los campi y entre sedes. Tenemos sedes como la de Zaragoza, que tiene dos campus muy grandes y tiene un servicio de autobuses entre uno y otro que funciona, no sé cuántos ceros al día, pero un montón, me dijo el director el otro día. Pero sí, en general buscar hacer los espacios más abiertos, más utilizables y más amables a quienes están ahí, porque es una de las recetas que tenemos que hacer. También construye comunidades. Está ligado al tema del transporte, ya lo mencionaba, a la accesibilidad, que creo que esta es una cuestión transversal que se ha ido desarrollando cada vez más. Hemos hecho adecuaciones. Esta facultad juega un papel muy importante en conceptualizar eso y en hacerlo visible y práctico hacia la dirección de obras. Creo que tenemos que hacerlo más. También de la sustentabilidad de sus edificios y del ejemplo que eso implica hacia afuera. No sabía que las bicis se terminaban a las 4, no tiene por qué, pero vamos a ver por qué. Ok, pues vamos viendo qué se puede hacer al respecto, porque sí. El tema de las plazas es todo un tema, efectivamente. En la medida de lo posible, yo he procurado recomendar y empujar que hagamos mejor uso de los recursos de manera común, de todos los recursos, de los espacios, de los laboratorios, de las personas que están ahí trabajando, de todo para todo.
Hay disciplinas y temas que me queda claro que lo permiten más fácilmente que otros, pero el esquema que a veces es hasta tradicional, digamos, en algunas entidades de líder de investigación técnico académico adscrito exclusivamente a esa persona, creo que difícilmente se puede usar de manera completamente general. Con sus variantes, en la medida que se pueda hacer uso común de los espacios y de las capacidades de las personas, creo que es mejor. Esto sí está ligado al tema de los recursos, obviamente. También es posible que para mantener la actividad de un laboratorio, de un servicio, tengamos que tener un núcleo de planta nuestro y que alrededor de los proyectos que generen ingresos pueda tener una fluctuación, ¿no? Y está claro que si no te puedes quedar sin nadie, porque entonces pierdes todo el conocimiento y la experiencia adquirida para seguir desarrollando el proyecto. Pero no quiere decir que para un proyecto que momentáneamente es enorme tengamos que crear plazas. Hace falta un núcleo duro de conocimiento del proyecto y ver de qué forma alrededor de los recursos se genera un grupo más grande. El tema del presupuesto, a ver, entonces les decía hace rato, tenemos 90% más o menos del subsidio federal. El presupuesto está como de 50.000 millones de pesos, números así gordos, ¿no? De esos 50.000 millones, como 90% es subsidio federal y 10% son ingresos propios, generados por productos de patrimonio, convenios, contratos, servicios, etc., ¿no? Y donativos. Del total del presupuesto, como el 85% o más se va en nómina y prestaciones. Y de lo que queda, una fracción importante se va en la operación básica que tampoco podemos tocar. Servicios de energía, drenaje, telecomunicaciones, etc. Mantenimientos básicos fundamentales que no se pueden obviar. Entonces lo que queda para la operación es una fracción pequeña de la fracción de la fracción. Y esta es la que tenemos que aumentar. El balance del subsidio federal, los ingresos propios, varían un poco. Es 90-10, más o menos 1 o 2 puntos porcentuales en los últimos años que me ha tocado ver. Un punto porcentual son como 500 millones de pesos. Esa es la escala, digamos. Yo estoy convencido que hay oportunidades de generar recursos, y esto es un poco también a la pregunta que hacía Joana, de oportunidades de generar ingresos adicionales a las que siempre usamos, que también tenemos que adecuar un poco lo que hemos hecho en los últimos años, porque las fuentes de financiamiento, sobre todo federal, han cambiado mucho en los últimos años, han disminuido las tradicionales, entonces tenemos que buscar otras. Buena parte de los ingresos propios que les mencionaba como los complementos, pues eran proyectos de CONACYT, de organismos estatales de ciencia y tecnología, de secretarías de gobierno federal que encargaban proyectos, Comisión Federal de Electricidad, o Secretaría de Desarrollo Urbano, etc., ¿no? En fin, Secretaría de Salud, que también se han modificado y disminuido mucho. Para darles una idea de los proyectos que pasan por la coordinación de investigación científica, que incluyen el subsistema más todas las facultades afines que tratan con esos organismos externos que pasan por mi escritorio, hace 8 años sumaban como 1.500 millones de pesos al año en todas las convocatorias, la que sea, laboratorios nacionales, infraestructura, ciencia básica, postdocs, todas. Y ahorita es como 5 veces menor en pesos corrientes. Entonces ese es el tamaño del faltante, digamos. Además la distribución no es la misma, porque muchos proyectos han sido por asignación directa en lugar de por evaluación y competencia abierta. Entonces eso modifica mucho cómo hemos tenido que usar el recurso internamente. Pero bueno, les decía, yo estoy convencido que hay maneras de acceder a fondos adicionales, externos, de otras fuentes que no explorábamos, tal vez porque sabíamos que teníamos algunas más seguras locales, como asociadas al tema de transferencia de tecnología, que creo que tenemos que agilizar. Hace unos años, como 5 yo creo, 5 o 6, se hizo un reglamento para la transferencia tecnológica, un lineamiento, justamente. El resultado de una adecuación legislativa federal, que teníamos nosotros también que adecuar a través del filtro de la autonomía internamente y crear nuestro propio marco, ¿no?
Entonces se hizo en coordinación con la entonces Coordinación de Innovación y Desarrollo, así se llamaba, lo que ahora es la CBTT, la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica, la Abogacía General, la Coordinación de Investigación y otros áreas. Pensamos en hacer un reglamento, después decidimos mejor hacer nada más unos lineamientos porque es más fácil modificarlos, es un acuerdo del rector y no tiene que pasar por el Consejo Universitario. Y creo que valdría la pena revisarlo después de 5 o 6 años que lleva funcionando para ver qué le deberíamos de cambiar para hacer algunas cuestiones más ágiles. Había toda una sección dedicada a conflicto de interés que había generado algunos problemas que creo que está funcionando bien. Pero la transferencia y la vinculación requieren de un empuje y me parece que hay que tratar de empatar mejor lo que se requiere afuera con lo que nosotros podemos ofrecer desde dentro para generar algunos de estos recursos. Entonces ahorita me meto un poquito más a esa parte de generación de recursos y de la distribución para la investigación. Generar recursos no quiere decir que vamos a renunciar a la exigencia del gobierno federal de que financie la educación superior y la investigación, ¿no? Pero creo que sí tenemos que buscar maneras de complementar nuestro presupuesto. Además, una cosa tan desbalanceada como 90-10 sí nos pone un poco de vulnerabilidad en términos prácticos con respecto a la autonomía, ¿no? Trabajar un poquito eso. ¿Qué quisiera ver yo en diferencia en 4 años, si me corresponde? Aunque no me corresponda porque siempre digo mi opinión. Que hayamos asumido un poco este asunto de la perspectiva de largo plazo, sobre todo colectivamente, y que hayamos avanzado de manera sustancial en nuestro asunto de hacer comunidad y buscar objetivos comunes con la universidad y no con cierta desagregación, digamos, o atomización en los objetivos que tenemos. Creo que se puede, hay que sentar las bases para eso y creo que sí se puede hacer en 4 años. Hay un asunto adicional de comunidad que quisiera mencionar, que también vale la pena tener en mente, que tiene que ver con la descentralización geográfica que hemos hecho en diferentes campos. La mayoría de esas sedes, todas, se hicieron con gente que salió de aquí, de Ciudad Universitaria, en biotecnología, astronomía, matemáticas, lo que ustedes quieran, ciencias sociales, etc. Pero ya pasó suficiente tiempo de esa descentralización que ahora están llegando gente a esos lugares que nunca pasó por aquí, tanto estudiantes como personal académico como personal administrativo. Y entonces Ciudad Universitaria es una cosa más lejana, más abstracta y menos conocida, y hace falta un esfuerzo de compartir toda una serie de cuestiones de gobierno para que podamos seguir funcionando como una sola institución. Y eso pues es simplemente porque ya pasaron 40 años o lo que sea desde que se crearon esos grupos, que quienes los fundaron pues tal vez tenían 30, pero ahorita ya se jubilaron, están a punto de jubilarse, ¿no? Entonces eso es un punto de contexto histórico que creo que vale la pena tener en cuenta. ¿Qué programas me gustaría ver continuados? La renovación del personal académico y ampliarlo, buscar ampliarlo, porque es un programa que está, el REBOL y el SIJA asociado, es un programa dirigido a una cierta fracción de nuestro personal, no todo, es personal de tiempo completo, con cierta antigüedad, con cierta edad, pero no es accesible a otras categorías. Y en esas otras categorías, notablemente, pues, por supuesto, está el personal de asignatura, que tiene en algunos casos los mismos años y una carga de horas también significativa. Pero la figura de asignatura, en el concepto, pues es también una liga de la práctica profesional de la docencia y de la formación de estudiantes, ¿no? Y eso está bien. Creo que tiene un valor enorme, así. Eso no está pensado para que necesariamente vivas de ello, sino para tener una práctica adicional. Pero cuando en los hechos se convierte en un nombramiento de 35 horas por 25 años, pues algo no está completamente derecho ahí, ¿no? Se han hecho algunos programas para regularizar parte de estos nombramientos en los últimos años y creo que hay que seguirlos. Esa es otra cosa que me gustaría seguir y ampliar. No se puede hacer de la noche a la mañana porque no hay presupuesto que aguante esa conversión
súbita, sí se puede ir previendo y regularizando poco a poco, empezando con la curva de la distribución. Así se hizo en Cija y el Rebol hace 10 años, con una prospección de los tiempos completos y lo que eso implicaba presupuestalmente, tomando en cuenta las antigüedades, los bonos, etc. Y la realización de que íbamos a un problema mayúsculo si no se hacía algo. Y se ha paliado el problema, no está completamente resuelto porque la magnitud de la comunidad no está resuelta con la magnitud de la convocatoria, pero se ha paliado y está mejor de lo que hubiera estado si no hubiéramos hecho nada. Creo que hay que hacer algo similar para las demás figuras y hay que empezar a hacerlo ahorita. Y tampoco se va a resolver en 2 años, pero hay que empezar a resolverlo en algún momento dado, ahorita. Eso también es un reconocimiento de comunidad y que va a crear mejor situación general. También tenemos que pensar, y esto depende mucho de las entidades y de los subsistemas, cómo contratamos de aquí en adelante. Hay usos y costumbres de todo tipo, creo que los debemos de revisar, porque si no vamos a tal vez empezar a paliar o mitigar o resolver un problema, pero vamos a dejar a otros caminando a los medios. Creo que hay que hacerlo de manera integral y abierta. Me parece que otro esfuerzo que hay que continuar y ampliar, ya lo mencionaba hace un momento, tiene que ver con todo lo relativo a la diversidad y la igualdad y las políticas de buenas relaciones, digamos, entre la comunidad, integridad académica, pero también respeto entre las personas, no violencia, y los mecanismos que usamos para remediar eso. Somos una comunidad que en lo administrativo y lo académico estamos aquí décadas. Entonces las sanciones, si hay faltas, pues, se tienen que aplicar, y si son sanciones duras, pues expulsión o rescisión. Pero creo que debemos de revisar la graduación de las sanciones que hay, porque ustedes saben, cuando hacemos un procedimiento de investigación administrativo solo hay amonestación, suspensión de unos cuantos días sin sueldo o rescisión. Entonces, como que los escalones son medio disparejos, por un lado, y en caso de estudiantes, expulsión. Entonces creo que una graduación ahí podría ser útil. Hay aspectos de remediación de comunidad que me parece que son importantes aprender, porque si la sanción, y aunque la sanción sea la más dura, pues al día siguiente nos volvemos a encontrar en el auditorio, en el salón, en el taller, en el laboratorio, en el aula, lo que sea, y hay que volver a trabajar. Entonces, ¿qué mecanismos de remediación de problemas tenemos para atender lo que sucede? Y la prevención, por supuesto. Si ya llegamos a que hay que poner unas sanciones, que ya las pegamos en el problema, la prevención es lo más importante. Entonces, aspectos ahí que tienen que ver con todo ese eje se han iniciado, porque hay que revisar el balance de los últimos años y darle continuidad también a eso. El tema de la investigación lo toqué un poquito. Creo que debemos buscar fuentes alternativas de financiamiento, seguir exigiendo un apoyo, un subsidio del gobierno federal insuficiente, buscar fuentes alternativas de financiamiento y encontrar mejores ligas entre las diferentes entidades en los subsistemas para realizar mejor investigación e involucrar más a la comunidad estudiantil desde lo más temprano posible, con escuelas, talleres y accesibilidad a los equipos de investigación para la comunidad estudiantil, y una mejor liga de el personal que está formalmente dedicado a la investigación en la docencia. Eso también quiere decir que hay que hacer una evaluación más rigurosa y un reconocimiento, una valoración más adecuada de lo que hace el personal, digamos, con nombramiento de profesorado en investigación, y de tener una exigencia para el personal con nombramiento de investigación de la labor docente. Creo que ahí estaríamos mejor todos. Hay una presión, obviamente, por hacer investigación y financiar investigación aplicada, entre comillas, o que tenga aplicación. Y yo creo que eso es un error. La investigación se tiene que financiar independientemente del área
y de las metodologías, si no es imposible para empezar a terminar con algo que se pueda aplicar, y segundo, pues a cuenta de que vamos a dejar de investigar en un área en lugar de otra. Creo que dejaríamos de ser universidad con una mayúscula para la búsqueda de conocimientos y renunciamos a hacer investigación en conceptos fundamentales, ¿no? Y bueno, además yo vengo de la astronomía, entonces que también tiene ramas tecnológicas importantes. Entonces sí me preocupa, y creo que es parte de la razón por la que insisto tanto en la búsqueda de recursos para poder determinar con la suficiente libertad qué es lo que hacemos y a qué le dedicamos nuestros esfuerzos. Pero también requiere de un ejercicio interno de optimización y de agilización de un montón de trámites y de descentralización y digitalización. Y finalmente de cómo enseñamos. Hay todo un eje de enseñanza, digamos, basada en problemas, si quieren, alrededor de la sustentabilidad, que tendría enorme riqueza para potenciar investigación en diferentes áreas. La búsqueda y articulación de programas de investigación alrededor de problemas que requieren de multidisciplina creo que puede ser muy rica. En la coordinación tenemos, en las dos coordinaciones hay programas universitarios. Los tratamos un poquito distinto en investigación que en humanidades, investigación científica. Los de investigación científica no tienen personal académico adscrito directamente, tienen una coordinación y la idea es que busquen en diferentes entidades personal con experiencia y capacidades en ciertas áreas alrededor de un problema. Entonces tenemos uno de cambio climático, uno de alimentación sustentable, uno de suelos, uno de riesgos epidemiológicos emergentes y uno de espacio. Pero ve más bien para abajo que para arriba. Tecnología espacial, pero para abajo. El monitoreo terrestre, si quieren, sobre todo. Y lo que hemos hecho es articular los programas alrededor de los ejes de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, para que se articulen entre ellos alrededor de ejes de sostenibilidad y no que cada uno por su cuenta. Entonces, esto me parece que también puede ligar de manera importante diferentes áreas de investigación a la docencia y con ciencias sociales o humanidades, porque no se puede, podemos hablar de cambio climático sin pensar en impactos económicos y sociales y demográficos, por ejemplo. Entonces, esa es un poco de... Buenas tardes, bienvenido, doctor. Bueno, un poco ya tocó usted el tema de los profesores de asignatura. Pues yo tengo esta inquietud, además de suscribir pues con los compañeros sus preocupaciones, ¿no? Sobre todo de seguridad, de la investigación, ¿no? Pero pues a mí sí me preocupa pues esta precarización laboral de los profesores de asignatura, que pues vemos, ¿no? Frecuentemente notas en el periódico de cómo en promedio el 63% de profesores en toda la UNAM son de asignatura. Sabemos que ganan muy poco, que esto afecta desde luego a los estudiantes y por lo tanto pues a la comunidad, ¿no? A esta labor que debemos preservar y cuidar y promover, que es hacer comunidad. Y además porque promueve una serie de vicios, ¿no? De corporativismo. En el caso de nuestra facultad, pues todos sabemos, ¿no? Que hay de pronto pues algunos grupos que se dan horas entre sí, ¿no? Y no precisamente a los mejores profesores, sino porque, pues por amiguismos, porque se van armando grupos de poder y pues entonces hay que ir acumulando horitas, porque pues como son poquitas, pues a ver cuántas junto para ver si así ya completo la quincena, ¿no? Y bueno, pues sí, yo sé que es un tema incómodo, pero pues yo sí lo quería poner sobre la mesa, porque me parece muy, muy importante y porque además me parece que es como un foco rojo que está ahí, como que de pronto no lo queremos ver, ¿no? Eso es. Muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo que es un tema delicado, pero no hay que reunirle a los temas delicados, hay que entrarle, ¿no? Pues bueno, para ampliar un poquito, hay de lo que platicábamos hace un momento. Entonces, es cierto, el número de horas y el número de personas asociadas a los nombramientos de asignatura supera por un factor de varios los nombramientos de tiempo completo, ¿no?
Me queda claro que varias de las cosas que les acabo de compartir como ideas, como sugerencias que puse en el programa, requieren de un segundo nivel o tercer nivel de detalle y de negociación, porque si la obligación y la responsabilidad docente del personal de tiempo completo de un cierto sector aumentara de la noche a la mañana por un factor importante, pues cómo encuadramos eso con las horas, con los bancos de horas de asignaturas que ya están, tampoco sería trivial. Pero se tiene que hacer de cierta manera, porque nos conviene que así suceda para los estudiantes y para el personal. Entonces hay que hacerlo de manera gradual. El asunto de los sueldos, de la precarización laboral y salarial, creo que también tiene un elemento de verdad, pero también hay que ponerlo en su dimensión, ¿no? Un ejercicio del costo del pago por hora de nombramientos de asignatura y de tiempo completo equivalentes que realizó el secretario administrativo arroja que en realidad la diferencia no es sustancial. De hecho, en algunos casos es mayor el pago de horas por asignatura. El asunto es que son pocas horas y la estabilidad laboral es completamente otra, pero no es simplemente un asunto de que están de entrada con sueldos reducidos de entrada si fueran las mismas horas. También hay un tema de las responsabilidades y expectativas que se tienen sobre el personal de tiempo completo que no necesariamente se aplican al personal de asignatura, ¿no? Si se contrata a alguien de profesora en esta facultad, se le va a pedir que al cabo de unos años participe en los consejos, en el consejo técnico, en el consejo universitario, en el consejo académico de área, que tenga responsabilidades de departamento, en fin, toda una serie de cosas que van más allá de estrictamente estar frente al grupo haciendo la docencia. Algunas de esas puede que se compensen con otras y otras no. Entonces creo que todas estas cosas hay que meterlas en la balanza para tomar las decisiones, pero como dije hace rato, me queda claro que si la asignatura es por un número elevadísimo de horas, y yo empezaría a proponer un corte tal vez en 20 ya debería de ser un medio tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo, que los hay, muchísimos, pues entonces por ahí es donde hay que empezar a buscar una regularización. Yo sí creo que la figura de la asignatura tiene un valor muy importante que sí deberíamos de preservar, pero tal vez no necesariamente en todos los casos, ¿no? Y podemos hacer todo tipo de preguntas, o sea, ¿cuál es el balance en la Facultad de Arquitectura? De tiempos completos de asignaturas, ¿qué es lo que necesita la comunidad estudiantil de la facultad? Va a ser diferente la respuesta que si lo planteamos para un plantel del CCH o para uno de la Escuela Nacional Preparatoria o la FES. Tampoco son las mismas edades y la misma formación que se le está dando a los estudiantes, ¿no? Aquí ya decidieron que van a hacer arquitectura. En el CCH pues apenas están decidiendo qué van a hacer. Entonces ahí tal vez una formación más integral con tiempos completos sea lo adecuado. En fin, creo que hay que verlo caso por caso, pero lo tenemos que hacer caso por caso en todas, en un plazo relativamente corto, el primer análisis, porque la magnitud de la comunidad que está en esta situación pues es enorme, ya lo dijo, ¿no? 2/3 partes. Podemos comparar con nada más personal de profesorado o personal técnico, los tiempos completos, todo. Pero es una cantidad muy importante y representa, por lo tanto, un sector que se tiene que atender y esas cuestiones se tienen que resolver. Yo lo único que digo es que cuando se dan las discusiones hacia afuera, que salen en los medios, nomás hay que tener esas cuestiones en su dimensión, ¿no? Porque sí es algo que no necesariamente se ajusta estrictamente en todos los casos, como lo del examen de selección que decía hace rato, ¿no? ¿Qué es lo que sale cuando pasa el examen de selección todos los años? Que solo aceptaron al 10%, pero eso ignora el 60% que pasó con el pase alimentado del CCH en la prepa. Es medio injusto, me parece. Pero sí, me queda claro que es un tema que tenemos que revisar y sobre todo tomar mejores decisiones a futuro para que no siga siendo un tema así después y tengamos los recursos para encargar toda una serie de cuestiones de largo plazo. Okay. Pues eso. ¿Una otra pregunta o comentario? Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su tiempo, sobre todo su participación y sus inquietudes. Es muy, muy importante la participación de la comunidad en este proceso. Les agradezco muchísimo. Gracias.
y como consejeras universitarias agradecemos tu tiempo, haber venido, de haber atendido esta invitación y bueno, gracias a la comunidad que se acercó y bueno, sí, muy importante por este proceso. Muchas gracias. Y nos vemos en la tarde. Gracias. Sí, gracias. Hasta luego.